Permítanme ahora presentarles a la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Ella es doctora en Derecho con distinción ad honorem por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora investigadora titular de tiempo completo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Infotec, Centro Público de CONACYT, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, también es coordinadora académica y miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría de Derecho y TIC. Su línea de investigación es regulación y tecnología, particularmente relacionada a la protección de datos personales, conferencista nacional e internacional y autora de diversos artículos académicos en dichas temáticas. También es colaboradora en el Observatorio Iberoamericano de Datos Personales, vicepresidenta de investigación de la Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías AMEDETIC, profesora invitada en la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, desarrolladora temática de la Ola Iberoamericana de Protección de Datos Personales, miembro del grupo Iniciativa del Foro Mundial de Gobernanza en Internet, coordinadora e instructora del curso denominada Protección de Datos Personales, impartido a través de la plataforma México X de Televisión Educativa de México y miembro del Consejo Consultivo de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático, FIADI. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, maestra Evelyn. Primero que nada, un agradecimiento al INEGI por la confianza que ha depositado en el Infotec, institución a la que pertenezco y en la que desarrollo líneas de investigación. Para mí es un verdadero honor que estos temas se discutan ahora en el ámbito público y con toda la expectativa que existe en razón de los beneficios del Big Data, pero cumpliendo con una normativa muy específica en la materia. La primera lámina que presento y que, al igual que la doctora Solange, a veces utilizo en las clases porque me parece que pone en evidencia el fenómeno de la tecnología, es justo el nombramiento de un papa en 2005 y luego el nombramiento de un papa en 2013, porque permite identificar cómo las tecnologías disruptivas han revolucionado la forma en la que interpretamos el mundo y la forma en la que vivimos y en las que retransmitimos las imágenes y los hechos que forman parte del día a día. En la imagen de 2005, todo el mundo está presenciando el evento, y la imagen del 2013, todo el mundo está transmitiendo, todo el mundo está capturando el evento. Esta imagen trae a la mesa, digamos, el tema de la información que es capturada y que es compartida a través de la tecnología y cómo esto presenta desafíos, no solo a la parte técnica, que es muy importante, cómo lo vamos a hacer, sino a la parte jurídica de esto es posible hacerlo de acuerdo a la normativa internacional y nacional en la materia. El Big Data, como todos sabrán, es una técnica que permite procesar grandes cúmulos de información para la toma de decisiones, y el Big Data es alimentado principalmente de la información. Y aquí estamos hablando de información, no necesariamente datos personales, y más adelante les explicaré por qué este elemento es importante. Las empresas obtienen información y esto les permite no tener que hacer un trabajo de campo y tomar decisiones eficientes que permiten maximizar, por ejemplo, las ganancias, en el caso de las corporaciones, y en el caso del sector público, tomar unas decisiones, por ejemplo, de política pública para atacar ciertos problemas sociales. Facilita las decisiones estratégicas y permite tomar decisiones acertadas. Hasta ahí creo que todo va bien. Luego hay unos datos que nos dejan pensar que todo sigue bien. Existen aproximadamente 5.200 millones de dispositivos móviles en uso en todo el mundo. Eso significa que hay 5.200 instrumentos generando información y suministrando todo tipo de información a través de sensores o a través de aplicaciones. Al menos desde las aplicaciones, habrá otras maneras de obtener información. Según una compañía francesa, los sensores permitirán en un futuro inmediato poder rastrear dónde hay mercancía en stock, cuál es la preferencia del usuario y en dónde pasa más tiempo un usuario en un centro comercial para poder tomar decisiones en la producción y en la dirección de mercadotecnia para sus clientes. De acuerdo a un estudio denominado OIBC y denominado el Big Data en números, en los últimos 10 años se ha creado más información
que toda la información en la historia de la humanidad. Y evidentemente esto nos plantea un desafío, porque ¿qué hacemos con tanta información? Ya decían los colegas del panel anterior que no tener mucha o que tener mucha información no significa necesariamente tener información cierta, cumpliendo, por ejemplo, el principio de calidad para tomar decisiones. Las tres tecnologías que han motivado el nacimiento del Big Data, primero son los dispositivos móviles con conexión a Internet, segundo el comercio electrónico y el tercero las redes sociales, que era el elemento señalado del cual no se había hablado mucho. Hasta ahí todo parece bien, una tecnología disruptiva, una tecnología que eficienta no solo a las corporaciones sino al sector público y una tecnología que permite tomar decisiones para beneficio de las personas, hasta este momento. Importante un aspecto técnico, el Big Data proporciona bases de datos clasificadas y analizadas por medio de fórmulas y algoritmos, pero no logra explicar razones de los hallazgos. Y por tanto surgen técnicas como el Tick Data, que refiere a aquella información que no puede obtenerse a través de un formulario, por ejemplo, las emociones, que era el elemento del cual el panel hablaba anteriormente. ¿Cómo puedo procesar las emociones y cómo puedo identificar o cómo puedo incorporar las emociones para la toma de decisiones, por ejemplo, las emociones de los clientes en la experiencia de compra en una empresa? Y ante todas estas técnicas que nos permiten hacer casi todo, hay una raya ahí que yo quise transmitir que era la base y dice dignidad humana. Y ese es un concepto que no se plantea en el ámbito tecnológico. ¿Eso qué es, no? ¿Dignidad humana? Pues sí, todos somos humanos, todos tenemos dignidad, pero ¿cuál sería la incidencia de un concepto tan importante como es la dignidad humana en el desarrollo tecnológico? Y bueno, lo veremos en la siguiente lámina. En esta simplemente dos ejemplos de casos de éxito de Big Data. En el caso de Netflix se hace un estudio donde los usuarios de la plataforma determinan que para ellos es mejor tener toda una serie a disposición y que sea, digamos, que esté a disposición en el tiempo que esta persona pueda y decida completar la serie. Y entonces esto reformula el modelo de negocio aceptado hasta ese momento, que era la dosificación de contenidos e incluso los medios o la puesta a disposición hacia los clientes. Esto ni más ni menos, que fue la característica de Netflix, hace que la empresa tenga un éxito porque permitía ofrecerle a los usuarios una experiencia no encontrada en otro sitio. El segundo ejemplo de éxito de Big Data también es un estudio que hacen en la empresa Lego, donde se dan cuenta que los niños prefieren los bloques tradicionales con los que surge la compañía y todos esos muñequitos ensamblables que eran, digamos, la segunda generación de Lego, pues resulta que no son tan bien recibidos en el mercado. Esto permite que Lego salga de una crisis, que enfoque toda la campaña hacia los bloques tradicionales y hoy día es una de las empresas más importantes en el contexto global. Estos son dos casos de éxito donde podemos decir que las corporaciones han tomado una decisión buena basada en los gustos y preferencias de sus clientes, pero bueno, que también ya veremos algunos ejemplos que propician que los abogados estemos muy preocupados por el tema. La técnica de Big Data desafía una delgada línea entre la salvaguarda de derechos humanos como el de la privacidad y la protección de datos, ante el desafío de la efectiva disociación y anonimización de la información de carácter personal, que de no lograrse podría afectar derechos como la no discriminación e incluso atentar en contra de la democracia de los estados. Y ahí vienen los primeros problemas. Pongo un par de ejemplos. El primero, que es algo reciente en el contexto nacional, las plataformas electorales, cómo se construye el discurso político, cómo se construyen las propuestas de los candidatos a partir de lo que un usuario hace en una red social. Y si esta construcción es legal y es legítima, y si esta construcción está relacionada a un principio de información y de consentimiento del usuario de la red social. Y por supuesto, la construcción de pensamiento utilizando Big Data incide sí o sí en la construcción de la democracia de los países. No sé si me explico. Tenemos casos como el Estado de México, donde se utilizan técnicas de Big Data, donde los ciudadanos escuchan lo que necesitan escuchar, atendiendo a las preferencias en redes sociales, y hasta hoy es un tema bastante nuevo en el país, donde no existe un estudio de la relación directa que pueda tener
los efectos nocivos o los beneficios, en su caso, de Big Data versus el ciudadano y su comportamiento en las urnas. El segundo ejemplo tiene que ver con las noticias falsas. ¿Cómo sé qué noticia necesito difundir para crear un caos social? ¿Cómo sé qué noticia necesito difundir para tornar la atención hacia otro sitio? Decisiones de política pública que en principio significaría algo bueno, no obstante, decisiones de política pública que puedan segmentar a las poblaciones. Por ejemplo, ¿yo para qué necesito llevar un servicio público a una población que no vota? ¿Yo por qué tendría que prestar o que cerrar una brecha de conexión si es gente que no consume planes de telecomunicaciones o de servicios de telecomunicaciones? Va vinculado también con el último ejemplo, que son los servicios de telecomunicaciones y conectividad, donde podemos identificar que en las zonas pobres no necesariamente hay la misma conectividad que hay en otros sitios. Y entonces estos ejemplos de verdad que hacen que sobre la mesa exista una profunda preocupación sobre el uso que podemos hacer del Big Data, pese a todos los beneficios que son indiscutibles. Salud. Para el Big Data, la información de los datos personales son una materia prima. El Big Data no puede existir sin información y por lo tanto hay grandes modelos de negocio basados en la recolección y procesamiento de información para tomar decisiones de empresa o de sector público. La información es vital para el funcionamiento de las tecnologías y bueno, la información se puede obtener a través de Internet de las cosas, que es un mundo conectado a través de sensores que van arrojando información en tiempo real, a través del cómputo en la nube, como servicio de almacenamiento o como plataforma de acceso. Big Data, drones, aplicaciones móviles, que son una fuente valiosa de información, datos biométricos como sistemas de autenticación. Es decir, que en un mundo cada vez más conectado, en automático es un mundo que genera cada vez más información. Pero hasta ahí estoy hablando de información, todavía no hablamos de datos personales y es importante hacer la diferenciación. Las empresas entonces venden, alquilan, ceden, analizan, relacionan, crean perfiles para tomar decisiones basados en la información que tienen. ¿Es legal o ilegal? Bueno, habría que ir al país, al marco normativo. En el caso de México, vender, alquilar o ceder sería cuestionable y habría que analizar en el caso por caso el aviso y el consentimiento generado, lo cual evidentemente es una práctica poco ética, pero bueno, habría que analizar la legalidad. Un tema también olvidado es el valor social que pueden tener los datos personales para las empresas y para las instituciones públicas. Hay un ejemplo de la tarjeta perforada de IBM que sirvió para censar a la población judía y llevar a cabo un exterminio mucho más eficiente en términos del Estado alemán, lo cual pone a la mesa la necesidad de hacer un tratamiento ético de la información más allá de lo legal, más allá de las disposiciones para el tratamiento de datos para su uso en Big Data. Entonces ahí pongo reputación de la empresa o de la institución, la confianza de los clientes y de los ciudadanos, porque si estamos ante modelos de negocio que están basados en la confianza, pues resultaría que las acciones deberían estar encaminadas a generar más confianza de esas personas. Una vez perdida la confianza, me parece que no hay vuelta atrás, ya sea el sector público o sea el sector privado. Ya decía la doctora Solange, hay ejemplos de ambos donde la gente toma decisiones basados en la confianza de usar o no un servicio, de dar sus datos o no a una institución. Como les decía al principio, la necesidad de hablar de tecnología y dignidad humana. La dignidad humana ha sido sustento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que eso parece algo muy técnico y muy jurídico. No obstante, la declaración significa un contexto histórico adverso para la humanidad, significa un contexto de posguerra y significa que países que ganaron y perdieron se pusieron de acuerdo para reconocer derechos mínimos de las personas. Y eso, que ya tiene mucho y que fue en 1948, hoy todavía tiene una incidencia en el desarrollo tecnológico, en el reconocimiento de la dignidad humana. Es el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el que reconoce la no injerencia en la vida privada de las personas, y esta no injerencia ha ido evolucionando y se puede traducir hoy día en un derecho reconocido en México de proteger los datos personales. Se puede reconocer también en derechos derivados como el secreto de las comunicaciones o como el derecho a la propia imagen. Algunas de las imágenes que están en la diapositiva
pues simplemente tratan de cuestionar si ante una sociedad de la información y ante Big Data y ante redes sociales y ante un mundo más conectado, ¿realmente es así? ¿Realmente estamos más conectados? ¿Realmente se reduce la brecha? O al contrario, simplemente se enfatiza lo que pasa en el mundo real a el mundo de la tecnología. Ahora viene una importante consideración. Les decía que había que diferenciar entre información en general y datos personales, porque este es un punto clave para las técnicas de Big Data. Información es todo elemento en general que no me identifique o que no permite identificar a una persona. En cambio, el dato personal es información que me permite vincularlo al titular del dato. Ejemplo, el día de hoy hay 200 personas, 100 hombres, 100 mujeres, en un rango de edad de 30 a 60 años, lo cual va a ser información, pero no necesariamente datos personales, porque no sé, por ejemplo, si se trataba de Laura, si se trataba de Nelson o si se trataba de Andrea. Esto es un punto importante porque entonces el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos tendría que hacerse hasta el momento de la disociación. La clave es la disociación. Justo esa es la expectativa. ¿Cómo garantizo una efectiva disociación del dato? Porque hasta ese punto hay una obligación legal de cumplir con la normativa internacional y nacional en la materia. El marco legal para México, nosotros tenemos una ley federal de protección de datos en posesión de los particulares, es una ley ya de 2010, tenemos 8 años con esa ley, solo le aplica a las empresas y es a todas las empresas establecidas o que prestan servicios en nuestro país. Hay un reglamento de esta ley y esta sería la del sector privado. En el caso del sector público hay una ley muy reciente, es la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados y sus lineamientos, la cual ya establece principios para el tratamiento de información de carácter personal en el sector público. En el caso de México hay una autoridad garante y esto es importante decirlo porque en el caso del incumplimiento en los principios del tratamiento de datos hasta antes de la disociación, podría haber una responsabilidad y la responsabilidad la determina la autoridad garante, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En temas jurídicos, dada la premura del tiempo, es importante decir que el aviso de privacidad puede salvar mucho el tratamiento que hagan de la información para cuestiones de Big Data. El aviso de privacidad necesita recabar un consentimiento para el tratamiento de datos. Si son datos sensibles, hay reglas específicas porque los datos sensibles tienen un nivel de protección mayor, al igual que el dato de los niños, niñas y adolescentes. Hay 3 principios importantes de advertir en las técnicas de Big Data antes de en crear o en mapear la información antes de la disociación, que sería el principio de información, es la obligación que tengo de decirle al titular del dato que voy a utilizar su información probablemente para esta técnica. Segundo, el principio de licitud, que tiene que ver con el sector público. Yo no puedo tratar ningún dato personal si no tengo una facultad emitida por una ley, por un reglamento, para hacerlo. Y tercero, el principio de consentimiento, que es la autorización expresa, en su caso, si fueran, por ejemplo, datos sensibles, para llevar a cabo el tratamiento de la información. Hoy día en Italia, por ejemplo, se está discutiendo una ley del censo que lo que pretende es mapear a la comunidad gitana nacida en Italia para poder expulsarla y me parece que es un ejemplo importante de lo que podría pasar si uno no cumple con los principios para el tratamiento de información de carácter personal. Pongo en mayúsculas la ética porque al final existen altas expectativas en la ley, pero la ley, y ya lo veré y lo voy a resumir en 3 minutos, la ley a veces tiene dificultades cuando se trata de ámbitos tecnológicos y por lo tanto la expectativa se reduce, en el mejor sentido de la palabra, a la ética. Es importante decirle a la audiencia que hay una adhesión de México al Convenio 108, es una adhesión de este año, una adhesión que revoluciona la manera en la que tendríamos que tratar datos de personas que vivan o que sean de alguno de los países miembros de la Unión Europea y el Reglamento Europeo de Protección de Datos que acaba de entrar en plena vigencia a partir de mayo de 2018 y suscrito en 2016. La adhesión de México al Convenio 108 haría que en el caso de datos de ciudadanos o de personas que residen en la Unión Europea sujetas al tratamiento, por ejemplo, de técnicas de Big Data, nos haría
responsables y nos traería la obligación de cumplir con las disposiciones en la normativa europea en la materia, al menos en el caso de datos que vengan de Europa, por ejemplo, a través de transferencias internacionales de datos. Yo les decía que la expectativa era muy alta en la ley, pero que nos enfrentábamos a problemas en el ámbito tecnológico, y el primero es la extraterritorialidad de la norma. Como ya decía la doctora Solange, en el ámbito tecnológico tenemos un problema de una pelea constante entre sistemas jurídicos distintos interactuando, principalmente el derecho del common law con una protección de la información personal desde un derecho del consumidor versus la protección que podría tener el derecho continental, que es nuestra tradición, que es la tradición de Europa, considerándolo un derecho humano. Y así podemos incluir elementos que hacen mucho más compleja la efectiva protección de las personas frente a técnicas de Big Data, por ejemplo, ante empresas constituidas en Estados Unidos y a través de disposiciones como la denominada Patriot Act, que es una manera o que establece un mecanismo de vulneración, en algunos casos, a la soberanía de los estados. Segundo, múltiples jurisdicciones. Ante un fenómeno de Big Data podemos tener un tratamiento realizado en México y esa información ha viajado por lo menos por 7 países y 7 países con normativa distinta. La simultaneidad de fenómenos, que es algo que advertir en el ámbito tecnológico. ¿Qué pasa con las legislaciones locales? Por ejemplo, en el caso de México, hoy día podemos decir que tenemos una legislación con un estándar y con un nivel adecuado en protección de datos en la legislación, habrá que ver ahora en la práctica. Pero ¿qué pasa frente a países que no tienen siquiera legislación? Por ejemplo, el caso de Panamá, que a pesar de ser un hub financiero, no hay una ley de datos. Y entonces, ¿qué pasa con el Big Data, por ejemplo, en el sector financiero? El cambio del concepto de Estado-Nación, que es muy importante porque la tecnología reduce, o el ámbito, particularmente el ciberespacio, reduce la actuación de los estados, porque quienes están interactuando ahí no son los países, quienes están interactuando ahí, quienes están decidiendo las reglas son las corporaciones, es la lex mercatoria la que ahí incide en el rumbo de esto. Bueno, pues ya habrá que cerrar. Es casi inexistente el concepto de soberanía de datos. Bueno, estos ya eran unos ejemplos de jurisdicción, ya se los he explicado. Y finalmente, ya para ir cerrando, es importante elementos como la transparencia, por ejemplo, las empresas, decirle a los titulares de los datos qué información están tratando, por ejemplo, para Big Data. Los reportes de transparencia no son una obligación en el marco legal de México, pero son una buena práctica que genera confianza, que genera una consolidación del modelo de negocio, teniendo la certeza de para qué está usando mi información y hasta qué límite en este tratamiento de la información. Bueno, yo creo que el desafío principal, primero, es no criminalizar al desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico permite empoderar a las personas, permite acceder a niveles de vida distintos, permite potenciar los beneficios de las empresas, pero ese desarrollo tecnológico nunca debe perder de vista el concepto de dignidad humana, porque el desarrollo tecnológico tendría que ir acorde a no cuál es el límite en la técnica, sino cuál es el límite en la preservación de derechos humanos, particularmente el de la protección de datos personales. Por mi parte eso es todo y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea.